Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con el software de Logix Pro y vamos a realizar la simulación de la puerta. Vamos a ir aquí a la versión para que vean, estamos utilizando la 1.61 y pues para ir siguiendo unas instrucciones iremos aquí a ayuda, después a ejercicios de estudiante y aquí podemos encontrar algunos apuntes de cada una de las simulaciones. Nos vamos a enfocar en este de la puerta. Y aquí vienen 4 ejercicios con algunas instrucciones. Está en inglés, vamos a ir siguiendo cada una de ellas. Al inicio nos dice simplemente que nos familiaricemos con los componentes. En este caso tenemos 3 lámparas del lado izquierdo que corresponden a 3 salidas. La que nos indica cuando la puerta está entreabierta, cuando está totalmente abierta y cuando está totalmente cerrada. Tenemos estos 3 botones, botón para abrir, para cerrar y otro para detener. Y al lado derecho de cada uno viene su dirección, ya sea de entradas o salidas. Tenemos 2 limit switch, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, los cuales nos indican si la puerta está totalmente abierta o totalmente cerrada. Si dejamos el mouse ahí a un ladito, nos aparece una descripción que más adelante nos va a servir. Y del lado derecho tenemos nuestro motor, 2 señales, una para subirlo y otro para, digamos, activar para que baje la puerta. Ok. Tenemos el primer ejercicio, vamos a comenzar en este orden y pues vamos a ir siguiendo, digamos, cada uno de los apuntes. Aquí nos indica que necesitamos presionar el botón de abrir y que cuando lo presionemos se debe de comenzar a abrir la puerta y la puerta se continuará abriendo hasta que tengamos el switch, siempre y cuando tengamos el switch presionado. Si lo dejamos de presionar, aquí dice, o el limit switch se activa, la puerta se debe de dejar de mover. Lo mismo para el cerrado, ok. Entonces lo presionamos, se mueve, ya sea para abrir o para cerrar, y cuando alcance el sensor LS1 y el LS2 para el movimiento contrario se deben de detener. Pues acá nos dice que si la puerta está totalmente abierta, ya no se debe de, aunque presiones el botón, ya no se debe de continuar el movimiento. Y si está totalmente cerrada, aunque presionemos cerrar, ya no se debe de continuar moviendo. Y también nos indica que la lámpara de abierto se iluminará cuando esté totalmente abierta y la de cerrado se iluminará cuando esté totalmente cerrada. Vamos a comenzar. Vamos a agregar un renglón, ahí lo tenemos, y una bobina. Entonces, tal cual nos dice que cuando le presionemos abrir, arrastramos la dirección a este contacto abierto. Este botón es normalmente abierto también, entonces cuando lo presionemos recibimos un 1, este contacto se va a activar y va a permitir el paso de la energía, ok. Y dice que se va a abrir. Para abrirse el motor es hacia arriba, digamos motor up, entonces activamos esta salida. Aquí le podemos dar clic derecho y aquí por ejemplo le ponemos open y aquí clic derecho le ponemos motor up. Lo ideal es hacer esto y aquí vamos a agregar otra línea. Aquí vamos ahora a la parte de cerrar. Tenemos el botón para cerrar, vendría siendo esta dirección. Agregamos ahora una bobina, arrastramos la dirección y aquí igual le ponemos la descripción. Le ponemos motor down, que indica que la puerta se va a ir hacia abajo y se va a cerrar, y aquí le ponemos close, que viene siendo el botón. Aquí nos falta agregar lo del sensor que nos dice aquí, pero vamos a ver por qué nos dice y los errores que nos podemos encontrar. Esto es para aumentar, hacer más rápido o más lento el movimiento. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer lento. Lo ideal es cuando estemos probando como ahorita, hacerlo lento, de medio para abajo. Y ya cuando necesitemos probarlo ahora sí ya bien, subirlo todo lo que pueda. El número que aparece aquí dependerá de las condiciones de las características de su computadora. Aquí lo voy a dejar hasta la parte de atrás. Y ahora sí, vamos a descargar. Nos dice que está en run. Vamos a descargarlo. Se pone en PGM. Lo volvemos a poner en run. Y yo le pongo aquí abrir. Y vean cómo se está abriendo. Dejo de presionar y ya no se mueve. Le pongo cerrar y se comienza a cerrar. Dejo de presionar y ya no se mueve. Lo voy a hacer más rápido. Ahora le pongo abrir y vean cómo sube un poquito más rápido. Pero ¿qué pasa si yo mantengo el abrir? Vean cómo aquí me marca un error. ¿Por qué?
porque yo lo seguía abriendo más allá de su límite de carrera. Ahora le voy a poner cerrar, voy a poner aquí abrir tantito, le pongo cerrar, vean cómo se sigue moviendo y me marca error. ¿Por qué? Porque nos falta agregar las condiciones de los limit switch. Ahora vamos a regresar al panel de instrucciones y aquí tenemos que agregar la condición de que me permita moverlo siempre y cuando no se haya abierto por completo. Si ponemos este botón, este mouse aquí, nos indica que está en falso cuando la puerta está totalmente abierta. Entonces, mientras la puerta esté cerrada o entreabierta, nos estará mandando un 1. De hecho, si le ponemos aquí en Go to Data Table, aquí podemos ver que esta es la 1.3. Vamos a darle hacia arriba y vean cómo aquí el 1.3 que viene siendo este limit switch está en 1. Vamos a darle aquí cerrar y el 1.4 también está en 1. Entonces, para yo por ejemplo aquí quiero abrirlo, tendría que tener un elemento que cuando reciba un 1 me permita el paso de la energía. ¿Cuál es ese elemento? Pues es un contacto normalmente abierto. Cuando recibe un 1, cuando está recibiendo un 1, permite el paso de la energía. Vamos a descargarlo, vamos a darle en run y vean cómo aquí está permitiendo el paso de la energía, solamente está esperando la señal de abrir. Yo la presiono, este permite el paso, este permite el paso, por lo tanto nuestra bobina se energiza. Ahora vamos a agregar también la condición para la de cerrar. Yo voy a poner un contacto abierto y uno cerrado. ¿Cuál creen que sea? Pues vamos a ir aquí y vean aquí cómo nos dice que está en verdadero cuando la puerta está totalmente cerrada. Es decir, por ejemplo, ahorita nos estaría mandando un 0. Vamos a ir aquí al de Data Table. Y por ejemplo, ahorita el 1.4 nos manda un 0. ¿Qué elemento de estos dos me permite el paso de la energía cuando la dirección a la que pertenece está en estado normal, está en 0? Pues es el contacto normalmente cerrado. Vamos a arrastrar la dirección, ponemos aquí, descargamos, le damos en run y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Vamos a poner aquí en abrir y vean cómo cuando se abre por completo ya no me permite el paso de la energía porque esta señal está en 0. Al estar en 0 el contacto se abre y ya no permite el paso de la energía. Ahora le voy a poner cerrar y vean cómo como está en 0, este sí me permite el paso de la energía en su estado cuando la dirección a la que pertenece está normal o está en 0. Ponemos cerrar, cerrar, cerrar. Cuando cambia a 1 ya no me permite el paso de la energía y ya no me permite moverlo. Por lo tanto ya no tenemos el detalle de que se queme el motor. Ahora lo siguiente que nos decía es lo de las lámparas. Bueno, vamos a agregar aquí dos líneas. Una para cuando esté abierto, agregamos un contacto abierto, una bobina, en la parte de abajo igual, contacto y bobina. Cuando no está activada quiere decir que está totalmente abierta. ¿Qué elemento me permite el paso de la energía cuando no está activada? Pues un contacto normalmente cerrado. ¿Ok? Entonces cuando no ve este sensor quiere decir que está totalmente abierta. Y vamos a activar la señal de la lamparita de abierto. Y después tenemos en la parte de abajo verdadero o 1 cuando la puerta está totalmente cerrada. Lo ponemos aquí. Es decir que cuando la puerta se cierre me va a mandar un 1. ¿Qué elemento me permite el paso de la energía cuando está en 1? Pues el contacto normalmente abierto como lo tenemos aquí. Ahora vamos a arrastrar la dirección de cerrado. Vamos a descargar. Vamos a ir a darle aquí en run. Ya le vamos a dar aquí en abrir. Y vean cómo se enciende nuestra bobina, nuestra lamparita de abrir. Ponemos en cerrar y vean cómo se mantiene fija. ¿Ok? Entonces ya tenemos abrir y cerrar. Lo dejo de presionar, se deja de mover. Lo dejo de presionar y se deja de mover. Bueno, ahora vamos a ir al ejercicio número 2. El 1 ya lo tenemos. El 2 nos dice que el movimiento se mantendrá, se va a detener cuando presione el stop. Entonces aquí ya debemos de agregar el stop a nuestro circuito, a nuestro programa. Vamos a ir aquí y el stop aquí nos dice que es normalmente cerrado. Por lo tanto el stop nos manda un 1 cuando no está presionado. Vamos a ir aquí al Data Table.
y vean cómo aquí la dirección 102, que es esta, nos está mandando un 1. Volvemos al programa. ¿Qué elemento me permite el paso de la energía cuando su señal está en 1? Pues el contacto normalmente abierto. Lo agregamos aquí y arrastramos la dirección a las dos señales, la de motor up y motor down. Aquí, bueno, me faltó agregar la descripción. Vamos a ponerle LS1 y aquí le vamos a poner LS2, ¿ok? Aquí vamos a ponerle la descripción de stop. Aquí y se va a agregar en las dos, en todos los que lo estemos utilizando. Y aquí nada más vamos a poner open lamp. Y aquí le ponemos close lamp. Ok, ya tenemos estas señales. Y ahora regresamos a las instrucciones. Dice, presionando el botón del switch de abrir, causará que la puerta se mueva, se abra cuando no esté totalmente abierta. Y la operación de apertura continuará incluso cuando liberes el switch. Y eso mismo para cuando queramos cerrar. Es decir, que tenemos que hacer un enclavamiento. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que pasa? Si yo le pongo en abrir y dejo de presionar, se detiene. Si yo le pongo en cerrar y dejo de presionar, se detiene. Lo que nos indica ahorita, lo que nos pide es que si yo pongo abrir, se mantenga abrir hasta que se abra por completo, aunque deje de presionar el botón. Bueno, para esto tenemos que hacer uso del enclavamiento. El enclavamiento tenemos que se hace de la siguiente manera. El concepto es poner un branch, un paralelo, debajo de la señal con la que queremos energizar en este caso nuestra bobina O20, la del motor de apertura. En este caso es el botón de abrir. Cada vez que presionamos el botón de abrir, activamos nuestra bobina. Y tenemos que colocar un contacto normalmente abierto que corresponda a dicha bobina en la parte de abajo en paralelo. Lo mismo para la parte de cerrar. Ponemos aquí abajo y también el contacto normalmente abierto debe de tener la misma dirección de la bobina que estamos activando. Vamos a verlo más despacio aquí. Vamos a poner el scan, lo vamos a bajar, damos descargar para que se actualicen los cambios y le damos en run. Entonces aquí si yo le pongo en close, vean como cuando yo presiono close, ¿qué es lo que pasa? Que se energiza esta bobina y en el siguiente ciclo de scan del PLC, como esta bobina se energizó, la dirección se puso en 1, el contacto normalmente abierto que pertenece a esa bobina también se puso en 1, por lo tanto permite el paso de la energía por la parte de abajo, aunque yo deje de presionar el close. Lo mismo para la apertura. Ahí vean cómo está en 1 todo, pero dejo de presionar el open y se mantiene el 1 en la parte de abajo. Porque cuando yo presioné open, energicé esta bobina. En el siguiente ciclo de scan del PLC, esta bobina, como estaba en 1, su contacto normalmente abierto también se activó, permitió el paso de la energía y se hizo, digamos, el enclavamiento. ¿Ok? Entonces ya estamos haciendo el enclavamiento, ya estamos haciendo lo que nos piden. Le ponemos cerrar, se mueve, voy a detener, le ponemos abrir, se sigue moviendo aunque yo deje de presionar. Ahora que nos dicen aquí también, bajo ninguna circunstancia los dos motores se deben de energizar al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo aquí le pongo cerrar y le pongo abrir, ¿qué es lo que pasa? Se quema nuestro motor porque le estoy indicando los dos movimientos al mismo tiempo. Entonces tenemos que agregar una condición. Cuando se esté moviendo hacia abajo no se puede mover hacia arriba y cuando se esté moviendo hacia arriba no se puede mover hacia abajo. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues colocando un contacto normalmente cerrado. Entonces cuando yo lo quiera mover hacia abajo no se debe estar moviendo hacia arriba y caso contrario, cuando yo lo quiera mover hacia arriba no se debe de estar moviendo hacia abajo. Vamos a probarlo. Le damos aquí en run. Por ejemplo aquí le pongo en abrir. Se está moviendo hacia arriba. Le pongo en cerrar que se mueva hacia abajo y no me hace caso. Entonces la condición está bien. Ahora le voy a poner en cerrar. Yo le pongo en abrir y vean cómo en la línea 1 esta parte no, como se está moviendo, no me permite realizar ese movimiento. Entonces ya está también esta parte.
Por último nos dice que la lámpara de entreabierto se iluminará si la puerta no está ni abierta ni cerrada. Y esto es lo que ya hicimos. La de abierta si está totalmente abierta y cerrada la lámpara cuando está totalmente cerrada. Entonces aquí tendríamos que agregar un nuevo renglón que va a corresponder a la bobina, a la lamparita de entreabierto. Entonces, ¿cómo sé cuando está entreabierto? Bueno, cuando este me esté dando un 1, quiere decir que no está totalmente abierta, quiere decir que está abajito de abierta, digamos. Entonces, cuando yo reciba un 1 de este sensor, ¿y cómo sé que no está totalmente cerrada? Pues cuando yo recibo un 1, quiere decir que está totalmente cerrada. Entonces, ¿qué elemento me permite el paso de la energía cuando yo tengo un 0 aquí? El contacto normalmente cerrado. Entonces aquí ponemos contacto normalmente cerrado de el limit switch 2 y con eso deberíamos de prender nuestra lámpara de entreabierto. Aquí le damos enter y ahora le vamos a dar aquí en descargar, le ponemos en run, vamos a darle aquí a abrir y vean cómo me dice que está entreabierto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido y aquí ya me dice que está abierto, me dice que está totalmente cerrado y aquí por ejemplo me dice que está entreabierto. Entonces ya hicimos las instrucciones que nos pedía el ejercicio número 2, ya lo terminamos. Ahora vamos al ejercicio 3. Aquí lo único que nos dice es que hagamos uso de unas señales con diferentes frecuencias, diferentes frecuencias que están en el S2 2.4. Por ejemplo, si vamos aquí, clic derecho, go to data table, elegimos aquí el table de status, vemos que en el 4 que nos decía hay diferentes bits, hay 16 bits que van cambiando con diferente frecuencia. Se fijan aquí, si lo vemos, este cambia 0, 1, 0, 1. Entre más nos acercamos hacia el 0, cambian con una frecuencia más rápida. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que hagamos uso de esos bits. Y lo que nos indica es que si la puerta está totalmente abierta, la lámpara va a ser energizada, pero no debe de estar flasheando. Si la puerta se está abriendo, la lámpara debe estar flasheando. Lo mismo para el cerrado. Si la puerta está totalmente cerrada, debe de permanecer encendido fijo. Y si se está moviendo, si se está cerrando, debe de estar flasheando. Vamos a hacer estos dos, la lámpara de cerrar y de abrir. Entonces, tenemos que cuando se esté abriendo, necesitamos que esté flasheando o que esté parpadeando. Vamos a agregar aquí un paralelo. Vamos a poner aquí la señal. Como yo sé que se está abriendo, cuando este motor up quiere decir que cuando está activo, quiere decir que nuestra puerta se está abriendo. Ahora necesitamos un contacto y necesitamos ese pulso que se esté encendiendo y apagando. Por lo tanto, vamos a ir al Go Data Table y vamos a elegir el del status. El 4, vamos a elegir vamos a elegir el 4. Aquí lo ponemos 4 y lo mismo para cuando se esté cerrando, pues entonces tenemos que colocar dentro de nuestro branch para que cuando el sensor llegue pues se mantenga fijo, pero cuando se esté moviendo hacia abajo, motor down, tenemos que agregar, vamos a agregar el mismo el mismo bit con la misma frecuencia del pulso. Por ejemplo, aquí yo voy a ponerlo un poquito más lento, le pongo aquí en cerrar y vean cómo se está haciendo pulsos y ya nos indica que ya llegó. Si yo aquí le pongo stop, ya nada más me dice que está entreabierto. Hasta que yo le pongo abrir, nos está indicando que se está abriendo. Le pongo aquí cerrar, nos está indicando que se está cerrando. Se apaga. Si no se está cerrando o no ha llegado al cerrado por completo, permanece apagado. Lo voy a seguir moviendo y ahora sí permanece encendido fijo. No está parpadeando. Y por último aquí nos dice la lámpara de entreabierto va a ser un flash
si la puerta está detenida, ok, y si no está totalmente abierta o si no está totalmente cerrada, que es lo que ya habíamos hecho. Y la lámpara va a ser una frecuencia más lenta que las otras dos, que la de abrir y cerrar. Y la lámpara de entreabierto será iluminada fijo, digamos, si la puerta está en movimiento. Ok, entonces siguiendo estas instrucciones, pues solamente nos resta aquí ponerle unos branch. Vamos a agregar aquí nos indica que si se está moviendo, hacia arriba o si se está moviendo hacia abajo, va a permanecer fijo. Si está en movimiento, va a estar fijo, va a ser un estado fijo. Y si no está en movimiento, vamos a agregar, si no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, va a estar flasheando. Y como nos dice que lo haga más lento, pues tenemos que agregar una lamparita que esté más alejada del 0. Bueno, un bit que esté más alejado del 4-0. En este caso vamos a agregar el 6, puede ser el 7. Y aquí ya le damos en descargar. Ok, vamos a poner en run. Aquí está totalmente cerrada, perdón. Vamos a poner en abrir. Vean cómo el entreabierto parpadea solamente cuando no se está moviendo. Cuando se está moviendo, el entreabierto permanece fijo y el opening nos está parpadeando. Lo voy a poner más lento. Y ahora para cerrar, le pongo en cerrar. El entreabierto permanece fijo y el cerrar está parpadeando, indicándonos que está cerrando. Si yo lo detengo, el entreabierto empieza a parpadear. Ok, ahora al contrario. Si está moviéndose, permanece fijo. Si lo detengo, empieza a parpadear el entreabierto. Entonces, con esto ya hicimos todos estos puntos también. Ya solo nos resta el ejercicio número 4, el cual aquí nos pide si la puerta está abriendo al presionar el switch de cerrar, inmediatamente se debe de detener el movimiento y la puerta debe de permanecer detenida cuando liberes el switch. Y lo mismo si estás cerrando y presionas el movimiento contrario, el botón contrario que es abrir, el movimiento se va a detener y permanecerá detenido aun cuando liberes el switch. Ok, bueno, aquí por ejemplo lo que nos está pidiendo es que si tú le pones cerrar y le pones en abrir, quiere que se detenga. Ahorita no se detiene. Y lo mismo si está abriendo y le pones el botón de cerrar, que se detenga, que ahorita no lo está haciendo. Entonces para esto yo voy a agregar dos renglones. Voy a agregar aquí un renglón y aquí le voy a poner, si tú presionas el botón de abrir y estás y el movimiento es cuando se está cerrando, motor down. Si tú presionas abrir cuando la puerta se está cerrando, voy a agregar aquí un one shot. Y en el one shot voy a agregar la dirección, una binaria, una memoria. Ay, bueno, voy a ponerlo hacia acá para poderla. Ahí está, B300. Y voy a poner en latch. Voy a poner y le voy a poner aquí en editar, detener, y le voy a poner detener cierre, porque se está cerrando. Le voy a poner detener cierre. Si yo presiono abrir cuando el motor o la puerta se está cerrando, yo activo una señal que se llame detener cierre. Bueno, perdón, es que aquí debe ser la 1. Le quitamos este nombre. Aquí le ponemos en copiar, le quitamos el nombre y aquí en editar símbolo le ponemos en pegar. Ok, y en la parte de abajo voy a poner cuando dejes de presionar el botón, en ese momento voy a poner en un latch esta misma señal. Ok, y esto también lo voy a hacer con un one shot, pero debe ser una dirección diferente, no se deben de repetir las direcciones.
En este caso para los one shot, si lo usas aquí y aquí debe ser diferente. Y ahora voy a hacer lo mismo para detener la apertura. Voy a agregar dos contactos. Entonces si tú presionas cerrar y te estás moviendo hacia arriba, es decir, si te estás abriendo y presionas cerrar, voy a agregar un one shot, pero ahora lo voy a arrastrar nada más para tener la sintaxis. Pero ahora le voy a poner la señal 3. Aquí le voy a poner un latch que me va a activar la señal número 4. Le agregamos la descripción, le ponemos ahora detener apertura. Igual le pueden poner ustedes detener movimiento como ustedes lo deseen. Aquí lo ponemos y vamos a agregar un nuevo renglón. En este renglón ahora vamos a poner, al igual que en la parte superior, que cuando dejes de presionar el botón de close, agregamos un one shot. Voy a arrastrar esta dirección, pero se la tengo que cambiar, lo voy a poner la dirección 5. Si se fijan, esta es 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, no se repiten. Y vamos a poner aquí el unlatch de esta. Cuando dejes de presionar tienes que apagar esta memoria. Esto solamente es una memoria para realizar el desenclavamiento que está acá en la parte superior. Y aquí es donde vamos a poner contactos para hacer ese desenclavamiento. Entonces vamos a poner los dos, el detener apertura y detener cierre. Los colocamos en las bobinas con las que encendemos los motores. Y ahora vamos a proceder a cargar nuestro programa. Le damos en run. Aquí por ejemplo me dice que está entreabierto. Le voy a poner aquí en abrir. Le pongo cerrar. Lo dejo presionado. Lo dejo de presionar. Y vean cómo el movimiento se detuvo. Ahora voy a poner en close. Le pongo en abrir. Está presionado. Lo dejo de presionar. Y vean cómo se mantiene. Ok. Entonces aquí es lo que tienen que ver, es esta parte. Cómo funciona aquí de que... Miren, lo voy a cerrar. Voy a poner más lento. Y por ejemplo aquí le voy a poner en abrir. Y vamos a ver cómo está el enclavamiento aquí en la parte superior. Aquí está el enclavamiento. Cuando yo le presiono abrir de nuevo no pasa nada. Pero cuando pongo el movimiento contrario cerrar. Vean cómo se activa el B304. Detener apertura. Ok. Y se mantiene ahí encendido. Ya se quitó el enclavamiento. Cuando dejo de presionar es cuando digamos que se apaga y de nuevo permite el paso de la energía. Ahora vamos a dejar que se abra por completo. Vamos a ponerlo de nuevo lento. Le voy a poner ahora en cerrar. Y si yo le sigo presionando cerrar no pasa nada. Pero cuando pongo el movimiento contrario abrir, ahora estamos en la línea 1. Vean cómo dice la detener cierre. Ya no permite el paso de la energía. Se activa esa bobina, que la podemos ver en la línea 5 y 6, y hasta que no dejo de presionar el botón es cuando se apaga y ya me permite el paso de la energía, pero pues el enclavamiento ya lo interrumpimos, ok, ya detuvimos el motor. Y pues así es como yo pues pensé en esta solución. Tal vez a ustedes se les ocurra una solución más sencilla. Si quieren saber cómo funcionan los one shot, por ahí tengo un video en el canal de cómo encender una lámpara, cómo hacer un enclavamiento con solamente un botón. Entonces por ahí lo pueden ver. Y pues esto sería todo de este video. La idea es ir subiendo las diferentes simulaciones e ir explicando cómo las fui haciendo yo. Pues espero que estén muy bien y pues muchas gracias.